Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora por TVS, el canal que sonríe contigo. Estamos muy contentos y agradecidos por el recibimiento que has tenido este espacio. Iniciamos la semana pasada y estamos pues aquí al pie del cañón para sostener esta conversación en familia, así de cerquita, entre ustedes y nosotras, sobre los temas que nos atañen a todos. Hoy vamos a hablar de noticias falsas. Y para introducirlo, bueno, vamos a ver el tráiler o la promoción, el video promocional de una película hollywoodense, de una película que está en taquilla y que trata precisamente de este tema, de la noticia falsa. Después de ver el tráiler, vamos a conversar sobre qué tiene que ver una falsa noticia con la vida que hacemos los venezolanos y las venezolanas en familia. We were meant to go to Ecuador. We got as far as an apartment in New York across the road from the radio station. Live from Ecuador, Frank Bonneville has an exclusive. The desert sand has brought the city to a standstill. The sky has changed color. The sun has all but disappeared. I think we need more information because I'm pretty sure sand isn't a big problem in Ecuador. Bueno, fíjense, esa película trata de unos corresponsales que deben irse a cubrir una guerra en Ecuador, tienen un problema con el pasaje y se instalan en un apartamento frente a la estación de radio y hacen creer a toda la población, a todos sus usuarios y usuarias que están efectivamente en Ecuador viviendo esa guerra. No estamos haciendo una promoción a la película, simplemente queremos evaluar entre ustedes y nosotros por qué interesa tanto a los venezolanos el tema de las noticias falsas. Por una razón, porque las noticias falsas en esta Venezuela de hoy, polarizada, politizada e informada, generan mucha angustia para la familia y lo hemos vivido así durante los últimos meses. Ese es el tema del programa de hoy, pero vamos a ver qué dice la calle. Los medios impresos, ¿no? Que son, por ejemplo, no voy a mencionar ningún diario, pero ya te lo estoy mencionando, son que dan informaciones falsas y alarmantes a la población. Lee la persona y entonces se psicosea y va como hacia un objetivo que no es. Eso es una falsa noticia que dan en medios impresos de que están como digamos, sirviéndole al pueblo una información falsa. Y esa información la traducen y la toman los políticos o los politiqueros para perjudicar al colectivo, que somos nosotros. Entonces ellos tiene que haber una responsabilidad de parte de esos medios de comunicación, ¿ve? De impresos, ¿cómo es posible que yo haga o lance una información sin ir primero a investigar qué fue lo que pasó? El periodista investiga, es como un investigador. O sea, yo vengo aquí, pongo una denuncia, tú vas con todo el papel, vas a investigar primero y después que vas a producir la noticia, no al instante alarmar a un pueblo. Falsas noticias, que es lo que tienen ahorita, pero menos mal que hay un pueblo que está preparado, que despertó, porque si esto fuera Colombia, como ocurrió con el plebiscito ese, bueno, imagínate, porque tienen ya lo tienen, como digamos, con una venda en la vista y en los oídos, no escuchan, no están politizados en una formación política, pues. Ahora, menos mal que llegó Chávez, y Chávez, nosotros, hablando acá, pues, nos abrió el entendimiento político y nos abrió los ojos. Bueno, clarito está el señor Raúl, clarito está en lo que estamos viviendo en Venezuela. Esta semana nada más, falsos partos a las puertas de los hospitales, supuestos mercados y megamercados que se van a desarrollar y después no se desarrollan. Es decir, está preparada toda una operación, se llama así, operación de guerra psicológica, para hacerle creer a usted que vivimos en un país de desesperanza, en un país sin futuro. Lo que piensa la población, lo que dice la gente en la calle, así como el señor Raúl, es la verdad de Venezuela y sobre eso trata el programa de hoy. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados. Vamos con Tania, vamos con Tania. Vamos con Tania, vamos con Tania. Bien, continuamos. Vamos a conversar ahora con un amigo que es periodista, es sacerdote jesuita y es educador. ¿Quién mejor que el padre Numa con su palabra orientadora, el periodista Numa Molina, para conversar sobre este tema que nos trae, padre, al tema de la noticia falsa?
sobre todo, cómo estamos viviendo eso en Venezuela, cómo afecta la noticia falsa a la familia, esa cantidad de rumores, esa desinformación donde le dicen algo a las personas, se despliega y después resulta que es mentira la información, generando en la familia algún efecto que yo quisiera que usted nos respondiera cómo lo recibe desde sus espacios informativos, desde sus espacios de comunicación y sus espacios religiosos. Mira, primero que nada, Tania, yo creo que, y aquí voy a partir un poco desde lo teológico, que me ilumina mucho todo este tema y que siempre lo he tratado desde ahí. Hay una premisa que deja Jesús en el Evangelio de Juan y es que solo la verdad nos hará libres. Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De ahí que el tema de la falsificación, los rumores, la mentira a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, viene a afectar muchísimo el tema familiar y no nos hace libres. Es decir, la verdad nunca hará libre a nadie. Tenemos un pueblo esclavo de lo mediático justamente porque lo hemos manipulado con mentiras. ¿Cómo se manifiesta eso, padre? En la gente que viene a su iglesia a plantearle problemas, ¿cómo se manifiesta? O en la que uno se encuentra en los hogares, por ejemplo, en mi caso, que siempre estoy visitando los barrios, que estoy en contacto con la gente. Primero que nada, una gran angustia. Uno se encuentra con gente angustiada por una situación que no existe, que le llegó por las redes sociales, que le llegó un WhatsApp, sobre todo en este momento, como lo que más encuentro, también el Twitter, ¿no? Lógico. Pero a nivel de la vida barrial, el WhatsApp está jugando un papel importantísimo porque se multiplica a través de los grupos y hay que ver lo que eso significa para la gente. Porque viven la angustia del día a día, que la hemos tenido siempre, ¿no? Pero que ahora en un mundo polarizado, en una situación polarizada como la que vivimos en el país, es lógico que eso pase, que sea más fuerte, ¿no? Y aunado a eso están los terroristas de las redes que escriben unas falsedades, pero que parecen verdad, ¿no? Por ejemplo, hubo en estos días un episodio en el que se generó una noticia, bueno, se desplegó a nivel internacional, fue titular en la prensa internacional, que sobre una joven madre que dio a luz, decía la noticia en la calle por falta de insumos en el hospital. Resulta que después se entrevistó a la muchacha. Nosotros teníamos la entrevista por ahí, pero creo que no la vamos a poder poner ahora, ¿no? Entrevistó a la muchacha y la muchacha cuenta que simplemente ella tiene una condición especial en la que pues, es el parto sin dolor. Ella pensó que no era tan urgente y bueno, se le presentó la circunstancia en la puerta del hospital, pero que inmediatamente la atendieron, la llevaron a la habitación y se le dieron todos los cuidados tanto a ella como al niño. ¿Por qué se genera una noticia falsa de un episodio como ese, que involucra a una madre y a un bebé naciendo? Ahí lo primero que encontramos es una falta de ética si se trata de un periodista. Si se trata de un comunicador social, eso yo diría que es como lo más grave que puede pasar. Porque, oye, es lamentable que una persona que ha pasado por una universidad no haya aprendido lo mínimo en ética de la comunicación. Yo no puedo irresponsablemente tomar un Twitter como una fuente porque mire, el Twitter a mí no me garantiza nada de verdad, excepto que sea una cuenta seria, como sucede con las cuentas de personajes conocidos, que ya sabemos que esa es la cuenta oficial y que tú puedes tomarla como, bueno, dijo tal cosa, declaró tal cosa. De resto no, porque XX25 dijo que una madre dio a luz a la entrada de un hospital. Además, eso pasa. Eso pasa muchas veces. Pasa. El código de ética de nosotros, los periodistas, dice que nosotros tenemos que verificar no solamente la información, tenemos que verificar la fuente, saber si esa persona que nos está dando la información tiene la potestad para hacerla. Es decir, si yo no soy efectivo policial, yo no puedo verificar un suceso
que haya ocurrido porque yo no tengo ni la experiencia, ni la capacidad profesional, ni tengo la autoridad para hacer eso. Eso es verificar la fuente. Y estamos ante una realidad en que se difumina tanto la fuente como la información misma. El Papa Francisco dio un mensaje a los periodistas. Numa, vamos a escucharlo para después analizarlo. La questione qui non è essere o non essere un credente. La questione qui è essere o non essere onesto con se stesso e con gli altri. E questo il lavoro, potremmo dire anche la missione, difficile e necessaria al tempo stesso di un giornalista. Arrivare più vicino possibile alla verità dei fatti e non dire o scrivere mai una cosa che si sa in coscienza non essere vera. Bueno, lo importante es ser honesto, dice el Papa Francisco. Sí, y llegar lo más cercano posible a la realidad de lo que está sucediendo. Ahora, Yo no puedo ser honesto si yo no llego a tocar las llagas de lo que está pasando. Yo no puedo porque me dijeron, porque me encontré por ahí un cartel que lo decían. Eso es además, yo creo que hoy habrá que hablar de la ética de los usuarios de las redes. eso le iba a preguntar, porque fíjate, no solamente son los periodistas. Ahorita hay liderazgos de distinta naturaleza, profesionales, académicos, periodistas, políticos, que se prestan para divulgar una información como esa, a sabiendas o por inconsciencia de que eso tiene un efecto específico y la difuminan. ¿Qué consejo le da Numa Molina, el periodista, y Numa Molina, el sacerdote, a la familia venezolana para defenderse ante esa arremetida de noticias falsas? Al periodista, primero que nada, que seamos apegados a la ética, a la verdad. ¿Y por qué apegados a la ética? Porque la ética es lo que me va a llevar a el servicio a la gente a la que me debo. Porque si yo no me apego a la ética, yo hago sufrir a la gente. Yo estoy prestándome para hacer mucho daño. Si yo me apego a la dimensión ética de mi profesión como periodista, yo estoy haciéndole el bien a la gente porque le estoy entregando la verdad transparente y pura. A las familias, que no se dejen envenenar de la mentira. Miren, y además no la difundan, porque el peligro que se corre con este tipo de rumores falsos es que fácilmente yo lo recibo sin pensar, sin hacer discernimiento mínimo, lo reenvío. Lo reenvío al otro grupo que tengo, lo copio y lo reenvío. Y ahí estoy reenviando veneno, porque estoy reenviando mentira que alguien en un momento dado lo produjo. Es un virus. Vamos a imaginarlo como una enfermedad. La metáfora de la enfermedad nos puede servir. Así es. Bueno, de hecho dicen, los mensajes se hicieron virales. Se hicieron virales. Cuando se difuminan. Ahora eso tiene efecto, Numa, sobre todo un país. Ya hablaste a los periodistas, un mensaje también a la familia, pero a la Venezuela de hoy, ¿qué efecto le genera porque no es una por día, son varias informaciones por día que estamos recibiendo y sobre todo sectorizadas? Hay algunas que son para la juventud, otras que son para el mundo político. En definitiva, ¿qué efecto le genera a la familia? Pero antes de que me des tu opinión, vamos a escuchar lo que nos dice un psicólogo social, ¿verdad? También docente, responsable de la Escuela de Formación del Ministerio de Planificación. Vamos a ver qué nos dice Fernando Pérez. Adelante, Fernando. Nosotros estamos analizando en este momento cuál ha sido el papel y el porqué de la falsa noticia. Entonces yo quiero comenzar diciendo que para la derecha mentir es su naturaleza. La mentira es inherente a las propias fuerzas de la reacción o a la derecha. No es posible concebir a una derecha honesta, o al menos no aquí en Venezuela, porque esa ha sido su práctica desde siempre hasta los días de hoy. Si bien es cierto que en una situación de guerra como lo que estamos viviendo, porque necesariamente hay que catalogar las cosas como son de guerra, y en el entendido de que la guerra, tal y como lo dice Sun Tzu, es el arte del engaño,
una cosa es pretender hacer un daño inhumano y otra cosa es procurar el menor daño posible, tanto para mí como para el otro. Por otra parte, el compañero presidente Chávez entendió que la forma en que la derecha se comunica con la sociedad venezolana es a través de la mentira, de la falsa noticia, y eso estuvo causando en la población venezolana unos problemas ciertamente de salud mental. De ahí que Chávez le pidió a las televisoras privadas que revisaran su forma de estar produciendo las noticias y sus comunicaciones y su parrilla de las programaciones, porque estaba generando afectación en el público. Y específicamente lo dijo con relación a Globovisión. Están haciéndole daño a la población y están causando, son un problema de salud pública. Su intención, el propósito de esa mentira, de esa falsa noticia, es generar un daño importante en el adversario. No importa a costa de qué, lo que se necesita finalmente es el logro que ellos pretenden. Desde su apuesta filosófica de el fin justifica los medios. Bueno, Numa, hay una guerra en Venezuela. ¿Piensas tú cómo evalúas esa guerra y qué rescatas de ese mensaje que nos da el psicólogo Fernando Pérez? La guerra la hay, eso está claro. Es una guerra a nivel mediático también, alimentada por otras guerras, la guerra económica. Que haya gente que lo quiera negar es una vergüenza. Lamento tantísimo, porque no podemos cerrarnos a la realidad que está ahí, ¿no? Pero si estamos claros que hay una guerra mediática, yo creo que hay una herramienta también que esto, y aquí voy hacia todos los luchadores sociales, los trabajadores, los comunicadores sociales de Venezuela conscientes, vamos a preparar a la gente para que sea inmune a esa guerra. Hacia los años 80 se trabajó muchísimo el tema de la percepción crítica, tú recordarás. Se daban cursos de percepción crítica. Aquí tuvimos un testimonio en América Latina que fue Mario Kaplún, un comunicólogo, un apasionado por la percepción crítica. Después de eso se dejó, como si era que ya no hacía falta preparar a la gente para la percepción. ¿Quién habla hoy de percepción crítica? ¿Percepción crítica en qué sentido? En el modo de cómo yo percibo el medio y cómo yo soy crítico y digo, eso no me gusta, eso está mal, eso es mentira, eso no lo retuiteo, eso no lo reenvío, ahí está detrás, esa palabra ya me indica que ahí detrás está cierta cosa malsana. Es decir, un perceptor capaz de digerir, de discernir, mejor sería, no digerir, discernir todo lo que le llega. Porque es que todavía uno se encuentra con gente, no, yo solo vi en las redes, yo solo vi en el periódico. No, mi mensaje a toda Venezuela es vamos a prepararnos si tenemos una guerra económica, una guerra mediática que nos invade cada día con mensajes perversos, vamos a prepararnos para enfrentar esa situación, para ser críticos ante lo que nos llega, para saber discernir qué es la verdad y hasta dónde llega la verdad y qué es mentira. Para cerrar, 30 segundos, Numa, el tema moral. ¿Cómo rescatar la verdadera moral del venezolano ante esa andanada de mensajes que nos están mostrando una realidad falsa, porque está mostrando solamente la parte mala, la parte fea, la peor parte de la Venezuela de hoy? Enseñar valores desde la cuna. Eso es labor de la familia, eso es labor de la escuela, eso es labor de los comunicadores, eso es labor de cada uno de los que tienen responsabilidades en sus instituciones, en sus empresas. Vamos a hacer que los valores sean un eje transversal desde la cuna hasta la universidad. Sin valores no vamos a poder lograr el ciudadano que queremos. Bueno, muchísimas gracias al padre Numa Molina. Despedimos a Numa. Al regreso vamos a tener un invitado de un canal hermano, de un canal internacional. Vamos a hablar con un periodista de Telesur que vive desde cerca la noticia día a día, y veamos cuál es su percepción sobre el tema que tratamos hoy aquí en TVS.
Bueno, estamos aquí con Reinaldo Gómez, colega, periodista, hermanos de Telesur. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy bien. Bienvenido a TVs. Gracias por hacer este alto en el calor de la información. Sí. Reinaldo es periodista, es de origen cubano, está en la multiestatal Telesur. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya hace 5 años, Tania. Un saludo a la audiencia de TVs. Es la primera vez que estoy acá. ¿Verdad? Ah, qué bueno. Y me qué parece bueno. muy Sí. bien este colectivo. Entonces te contaba, hace ya 5 años estoy acá en Venezuela, como bien acabas de plantear, trabajando en la multiestatal Telesur. Telesur. Mira, estamos hablando con la familia venezolana, ¿verdad? Este espacio es de mediodía, donde llegan los muchachos del colegio, ¿verdad? Y está la familia pues sentada normalmente después del almuerzo y estamos conversando sobre un tema que es el tema de la noticia falsa. ¿Qué implicaciones tiene eso en la Venezuela de hoy? Que es muy dinámica, hay mucha información falsa y queríamos preguntar tu opinión, tu perspectiva. ¿Qué crees tú, cómo percibes tú de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué responsabilidad tiene cada quien? Y esa mirada desde Telesur en el sentido de por qué está nuestra región, particularmente Venezuela, imbuida en este tema, porque estamos todo el tiempo conversando los venezolanos de noticias que suceden o que aparentemente suceden pero que después no suceden, noticias que, te pregunto, están direccionadas hacia desde tu perspectiva, hacia algún objetivo, tienen alguna temática específica. ¿Cómo la ves, Reinaldo? Sí, claro, nada de eso es fortuito, Tania. Eso está meticulosamente planificado. No solamente en Venezuela, yo creo que en la región y el mundo entero se está padeciendo este fenómeno de la falsa noticia cocinada en ollas de transnacionales de la incomunicación que pertenecen a élites. ¿Cómo es eso de que la cocinan? Sí, porque se cocina, se prepara, Sí. se amasa, utilizando, por ejemplo, un término que seguramente los venezolanos están muy acostumbrados porque este es el país de la arepa, ¿no? De la arepa, exacto. Entonces, la falsa noticia se planifica, incluso se planifica el momento en que debe salir al aire, la coyuntura La pertinencia. histórica. Por ejemplo, recientemente se celebró el plebiscito por la paz en Colombia e inmediatamente al día siguiente ciertos medios de prensa en Venezuela comenzaron a titular de una manera, pero esos titulares ya estaban preparados. Y como también planteabas, Tania, tiene un destinatario. Ellos saben cuál es la audiencia que ipso facto va a consumir esa noticia, no la va a procesar, no la va a analizar, no se va a tomar el minuto para concederle el beneficio de la duda a lo que está consumiendo, sino que se van a convertir en réplicas de esa noticia o de esa antinoticia. Hablábamos aquí de los valores familiares y de cómo no solamente la información, sino toda la industria del entretenimiento, el cine, la televisión, las series televisadas, los videojuegos, Sí. es decir, todo lo que está recibiendo la juventud tiene mucho que ver con esta materia. Está también orientada a determinados objetivos que quería preguntarle a Rey cómo El lo ve. target, como lo planteas, es la juventud, pero ojo, Pero ¿qué el se público quiere en sembrar en la general juventud? también consume esa noticia. Y las generaciones, digamos, más adultas tienen un nivel de responsabilidad, como la responsabilidad también recae sobre los medios de comunicación para demostrar la verdad de esa antinoticia. La escuela tiene también una cuota de responsabilidad y la familia. ¿De qué? De crear la conciencia crítica en las nuevas generaciones. De todo lo que usted lee, yo no estoy prejuiciado para nada a la hora de consultar tal o cual medio. Yo creo que en la medida en que uno consulte la mayor cantidad de criterios, uno se va formando su propio criterio, pero sobre la base de una postura crítica. O sea, no recibirlo, no hacer una lectura de traducción, ir a otros niveles, al de la interpretación, la extrapolación, para poder tener un criterio más certero de lo que está consumiendo. Rey, hay cosas que han ocurrido en Latinoamérica que no entendemos bien, ¿verdad? La más reciente, el resultado del plebiscito en Colombia, Sí. con el debido respeto, ¿verdad?, de que cada país tiene su realidad Claro. y que lo que dice el elector, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Pero desde aquí no entendemos, aquí que hemos recibido 5 millones de desplazados colombianos, ¿verdad?, de personas que llegan
huyendo de la violencia o que llegan porque no tienen dónde trabajar, dónde atenderse médicamente y son recibidos aquí como hermanos, no entendemos cómo ocurre una votación que se le dice no a la paz. Pero también han sido sorpresivas las votaciones en Argentina recientemente, en Brasil recientemente. ¿Cómo ve, qué relación tiene eso con la industria de la información, con la información que estamos recibiendo a diario? Vamos al origen de la conversación, Tania. Todo está meticulosamente preparado por las transnacionales de la comunicación, por la prensa privada, que se mueve con intereses monetarios, ¿no? Con intereses económicos. Prácticamente la prensa privada se ha convertido en esos países que acabas de mencionar en un actor político más. En la propia Venezuela está pujando por convertirse en un actor político porque planta postura. No me gustaría mencionar nombres específicos de medios de comunicación, pero todo buen venezolano sabe a cuáles nos estamos refiriendo y planta una postura netamente política. Entonces, las campañas publicitarias y comunicacionales traen consigo este tipo de resultados. Si hacen un estudio de mercado también, hacen un estudio en el terreno, saben que el público al cual va dirigido, los públicos a los cuales van dirigidos estos mensajes, tienen un nivel de receptividad muy fácil. ¿Por qué sacaron a Telesur de la parrilla de programación en Argentina? Yo creo que se debe, y es un criterio a título personal, a incomprensiones del nuevo aparato estatal de la Argentina. ¿Y por qué me refiero al nuevo aparato estatal de la Argentina y no a la sociedad argentina? Porque hemos recibido muestras de apoyo muy contundentes por parte del pueblo argentino, una vez se tomó esa decisión. Rey, desde Cuba, desde Telesur, ¿cuál es el mensaje que le das a la familia venezolana para que no entre en esa vorágine de la desinformación que cada día es más abundante, cada día es más voraz y cada día afecta a mayor número de la población? Yo quisiera enviarles el mensaje de nuestro apóstol, nuestro héroe nacional cubano, José Martí. Él dijo en su momento, ser cultos es el único modo de ser libres. Sí, muchas gracias a Reinaldo Gómez, mejor conocido como Ray desde Telesur. Muchas gracias a Telesur. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Vamos con Tania, vamos con Tania. Vamos con Tania, vamos con Tania. Bueno, estamos ya por cerrar este espacio, el mediodía de hoy por TVS, el canal que sonríe contigo, y estamos cerrando el tema de la manipulación mediática, de la noticia falsa, de cómo eso afecta a la familia venezolana, de cómo ese clima de angustia en el que han logrado llevar a buena parte de la población, en el fondo no tiene razón de ser. Somos un país con problemas que admitimos, somos un país con retos en los que estamos trabajando, somos un país con metas hacia donde vamos orientados y en ese sentido quisimos hacer este programa. Dos jóvenes venezolanas, Libertad Velasco y Osli Hernández, también quisieron darnos esta dramatización para finalizar el programa. Te la tengo. Saqueo en Aragua. No, saqueo en todos los Andes. No vale, en los Andes, en el eje central y en el oriente. Y los maracuchos. Chama, tenemos que meter los maracuchos. Saqueo en toda Venezuela. Fino, tuitealo pues. Vale. Así se construye una olla. ¿Y qué es una olla? Es una campaña montada por la derecha para generar desesperanza en los hogares. Sí, nosotros estamos acostumbrados en Venezuela a ver informaciones de las que no estamos seguros y empezamos a tuitear, a retuitear, a montarlas en el Facebook. Y entonces, ¿quién la crea? Nosotros estamos dispuestos a denunciar que la guerra empieza en las mentes de las personas. Quieren generar angustia, miedo, terror, pero en Venezuela no hay condiciones para generar eso. Este es un país de amor, es un país de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sabemos que en las dificultades nos crecemos. Entonces, con esta intro nos vamos al programa de hoy. Tania, vamos contigo. Bueno, ahí está el mensaje de la juventud. Nosotros vamos a concluir el programa con la siguiente reflexión. Ciertamente, como dijo el padre Numa, nosotros estamos viviendo en una guerra que se libra para apoderarse de nuestra riqueza, porque los venezolanos estamos pisando la primera reserva petrolera del mundo, sin contar con los demás minerales que están en el subsuelo venezolano. Por la guerra contra el país es
por apoderarse indebidamente de esa riqueza. Y nosotros, con nuestra moral, con nuestros valores, con nuestra verdad, estamos posicionándonos como los que de verdad somos. Una nación que tiene derecho a decidir su destino y una nación que tiene mucho por venir por delante. En esa guerra, el primer escenario, el primer teatro de operaciones es la mente y el corazón de nosotros, pero sobre todo la mente y el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo nos defendemos de esta arremetida? Vamos a ver qué nos dice el psicólogo Fernando Pérez. Bien, bueno, Tania, me despido de ti, nos despedimos de ti, de tu programa, nos despedimos de tu público, agradeciendo de antemano por habernos permitido acompañarte en este programa, el mayor de los éxitos, y no quisiera terminar sin hacer 2 o 3 señalamientos que me parece que son importantes en materia de el cuidado de la salud mental nuestra y de los nuestros, a propósito de esta arremetida de la palabra o de la mentira por parte de la derecha. 1. Ponga en duda cualquier noticia. No importa, venga de donde venga, póngala en duda, niéguelo. Bueno, no voy a creer eso que estoy oyendo, eso que estoy viendo, hasta tanto yo no verifique la fuente de donde ha salido esa información. En segundo lugar, reúnase con los suyos. Reúnase con su esposo, reúnase con su esposa, reúnase con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos y conversen en torno a eso que están oyendo, a esa cantidad de mentiras, para que usted vea que en el fondo esa información no es real o no es cierta. En tercer lugar, póngase a buscar la cantidad de cosas que se han dicho para que usted se cerciore de que la gran mayoría de ellas han sido informaciones que pretenden generar en usted pasividad, desmovilización y que deje de apoyar una propuesta de gobierno que en el fondo lo que pretende es un nuevo mundo mejor, necesario y posible. Muchas gracias. Bueno, con estas reflexiones despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por el apoyo y las expresiones de cariño a través de esas redes sociales, @vamoscontania. Envíenos también sugerencias para los temas que vamos a conversar los miércoles al mediodía, de cerquita, así en familia. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles.